Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, gracias por este domingo tan precioso. Te hemos cantado y ofrecido nuestras alabanzas, y ahora, mi Dios, rogamos tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que abra nuestros oídos, para que abra mi boca también y mi mente, para exponer tu palabra, Señor, para la edificación de tu iglesia, mi Dios, para que tu Espíritu Santo, mi Dios, con poder hable a nuestras vidas, nos vivifique, nos santifique, nos dé fuerza, mi Dios, y esperanza acerca de este tema tan importante de la oración en las tentaciones, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino también hacedores, mi Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos tuyos, y por tanto, mi Dios, podemos creer lo que tu palabra nos dice acerca de nuestra condición en ti, mi Dios, que tenemos nueva vida, que somos nuevas criaturas, que tenemos libertad en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Y pues él hablaba acerca de las tentaciones, específicamente las tentaciones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió. Leímos en el libro de Mateo 26:41. Este verso es previo al arresto de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Antes de ser arrestado, él ora, y él le dice a sus discípulos que iba a orar, y les dice que se queden velando y orando para que no entren en tentación. Jesús regresa y los encuentra dormidos y les vuelve a decir lo mismo, y nuevamente él se va a orar. Y ya cuando regresa y los encuentra otra vez así, les dice: descansen ya, la hora ha llegado. Hermanos, la oración es luz en medio de las tinieblas de las tentaciones. Y antes de hablar acerca de la oración, vamos a ver acerca de las tentaciones, y vamos a hablar un poco más acerca de las tentaciones que sufrió y a las que fue sometido nuestro Salvador. Acompáñame en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2:18. Y dice: pues en cuanto él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesús también sufrió, hermanos, los embates de las tentaciones del maligno, y todo eso lo soportó en forma de hombre, en su forma de hombre. La clave de Jesucristo para soportar las tentaciones no estuvo en su divinidad, sino estuvo en su dependencia de Dios. Esto es algo sumamente importante de comprender, hermanos. Nosotros debemos comprender que Jesucristo, estando aquí en la tierra, se despoja de todo su poder, de todo su majestad, se humilla, se hace hombre, y al ser un hombre es sometido a la misma clase de tentaciones que tú y yo somos sometidos. El versículo 17, ahí mismo, en Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser semejante a sus hermanos. Es decir, Jesucristo sufrió tal como tú y yo sufrimos la tentación. Él padeció tal como tú y yo padecemos. Él fue en todo semejante a nosotros,
Yo creo, hermanos, que Jesucristo en su morada aquí en la tierra, Él también se vio expuesto a algunas gripas, algunas infecciones. Si Jesús por accidente, ¿verdad?, algún insecto le picaba su piel, Él sufría ese dolor. Si le picaba alguna avispa, Él sentía dolor. Si Él se lastimaba, ¿verdad?, con algún objeto punzante, Él sangraba. Y todo esto es evidente porque en la cruz Él sangró, Él sufrió, Él sintió dolor. Entonces, hermanos, Él fue semejante a nosotros, aún en las tentaciones. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Ve lo que dice el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Claramente, hermanos, está escrito en estos textos que nuestro Señor Jesucristo puede entender con amor misericordioso la tentación que enfrentamos, ya que en el cumplimiento del plan redentor Él participó de carne y sangre. Él sabe lo que es batallar contra las tentaciones. Hermanos, no hay otra persona que nos pueda decir qué es batallar con las tentaciones sino nuestro Jesucristo. Él batalló con cada una de las tentaciones que tú y yo enfrentamos. Y no solamente Él batalló, sino Él nos dio las maneras para que nosotros podamos ser alumbrados y poder salir victoriosos en medio de las tentaciones. Por ejemplo, en el libro de Mateo, la semana pasada, en el capítulo 4, pudimos testificar cómo el diablo lo tentó. Y primero lo incitó a pecar contra Dios, aprovechando su debilidad física. Es decir, hermanos, que Jesús padecía debilidades físicas. Al ayunar 40 días y 40 noches, tenía mucha hambre. Y el hermano Luis nos explicaba que cuando una persona ha ayunado esta cantidad de días y primero siente un hambre insaciable, siente un hambre inmensa, después deja de sentir hambre y antes de morir esa persona vuelve a sentir hambre. O sea, muy seguramente Jesús se encontraba al borde de la muerte en este momento y el diablo le tienta, ¿verdad?, para que él peque contra Dios y pueda usar su poder divino y convertir piedras en pan, sabiendo que la voluntad de Dios, como dice el comienzo de Mateo 4, era que él fuera tentado. El capítulo 4 dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado. También el diablo lo tentó, incitándolo a pecar a Dios, tentando a su padre a demostrar su socorro si él se aventaba del pináculo, que era la parte más alta del templo. Jesús, siendo Dios en la carne, podía haber mandado ángeles para su socorro, pero eso es tentar a Dios. Si tú atentas contra tu propia vida pensando que Dios va a salvarte, eso es tentar a Dios. Entonces Satanás tentó a Jesucristo para que él usara su poder y pudiera de alguna manera, a través de las escrituras, reclamar esa promesa que había de que a sus ángeles enviaría si su pie tropezara. Y también vimos que Satanás lo tentó incitándolo a pecar contra Dios, adorando a Satanás a cambio de los reinos y del mundo. Entonces, si se trata de enfrentar tentaciones y debilidad, crean a la palabra de Dios. Jesús sabe de lo que esto se trata. Y más aún
como leímos en el versículo 18, más aún es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vimos que una de las armas poderosas contra las tentaciones fue el aferrarse con una profunda convicción a la palabra de Dios. Pero hermanos, la vida de Jesús nos deja ver que la fortaleza del creyente descansa sobre la inerrante palabra de Dios y sobre la oración constante. Esto es evidente. El cristiano no puede separar su vida devocional con la Escritura y su vida de oración. No puede ir separado. Si tú me dices, oro mucho, pero no leo palabra de Dios, estás perdido, hermano, porque no estás orando conforme a su voluntad. Si tú me dices, leo mucho la Biblia, pero no oras nada, estás perdido, hermano, porque te estás envaneciendo, porque debe ver en una rendición a Dios a través de tu oración. Es claro y tangible en toda la Escritura, en toda la Biblia. Es claro y tangible que la Biblia y la oración son inseparables. Acompáñame en el Evangelio según San Marcos y vamos a leer el versículo 1:32. Entonces, si tú lees todo el capítulo completo de Marcos, el Evangelio de Marcos, es uno de los evangelios que se caracteriza por reproducir la vida de Jesús en cámara rápida. Si tú lees el Evangelio de Marcos y lees el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que Marcos narra su ministerio de Jesús de una manera muy breve, concisa, y es un suceso tras otro, un suceso tras otro. No hay pausas. Y si tú lees el Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta de que es como cuando tú tomas una película y la adelantas y empieza a correr todo en cámara rápida. Vamos a suponer que algo así es el Evangelio de Marcos. Y quiero darte algunos puntos que den el verso 32 que vamos a leer a continuación. Primero, el Evangelio de Marcos comienza dando una introducción acerca de quién es Jesús, acerca de su ministerio, su bautismo, cuando Jesús llama a sus 4 discípulos. Posteriormente se brinca una escena cuando Jesús entra y enseña en las sinagogas en los días de reposo. Después Jesús en la misma sinagoga libera a un endemoniado. También al salir de la sinagoga, Jesús sana de Pedro de una fiebre que la estaba atormentando. Y ese mismo día, dice la Escritura, el sol pasó parte de la noche sanando a todos los que tenían enfermedades y liberando a los endemoniados. Hermanos, al parecer, de manera rápida, si echamos un vistazo al Evangelio de Marcos, la agenda de Jesús era muy apretada, como lo son algunas de nuestras agendas. Es de suponerse, hermanos, que la persona más importante en todo el universo, de todas las épocas, de todos los tiempos, la persona más valiosa, influyente y prominente, sea una persona muy ocupada y demandada por la gente. Leamos Marcos 1:32. Esto es lo que sigue a todo lo que yo ya te comenté que Jesús hizo. Escoge a sus discípulos, enseñaba en las sinagogas, liberó a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro. Ese mismo día pasa toda la noche o parte de la noche sanando a enfermos y endemoniados. Y llegamos a esta sección en el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos
que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hasta ahí. Imagínate esta escena. Solamente trata de imaginar esta escena por un momento. Era Israel, un pueblo donde no había la tecnología, la medicina que hoy en día hay, donde la gente sufría enfermedades como la lepra, infecciones, y habían algunas personas que sufrían tormentos por los demonios. No había el sistema de atención de salud que vemos. Muchos de los enfermos morían por falta de una atención. Y tú imagínate en este tiempo que te llegas a enterar de que hay un hombre que sana a una persona de una fiebre solamente al tocarla. Te enteras de que hay una persona de que el demonio que estaba dentro de la sinagoga. Te enteras de una persona que en una boda vino solamente de echar aguas en tinajas de piedras. Y tú dices, este hombre tiene realmente poder. Entonces, teniendo este contexto en nuestra mente, hermanos, pregunto, ¿cuánta gente crees que Jesús sanó esa noche? ¿Cuánta gente crees que Jesús sanó ese día? Dice que toda la ciudad, es una hipérbole, es algo que no quiere decir exactamente cada persona, pero significa que mucha gente, mujeres, niños, señores, ancianos, venían a que Él los sanara. Y gente endemoniada también venía a que Él los liberara. Y dice la Escritura que justamente después de haber sanado a la suegra de Pedro, esa misma noche, al ponerse el sol, pasó parte de la noche sanando enfermos. Tú no te imaginas, aquí dice, y toda la ciudad se agolpó y sanó a muchos. No sabemos cuánta cantidad de personas, pero yo no sé tú, cuando te das cuenta que algo es muy valioso, cuando tú sabes que hay algo, por ejemplo, si tú te llegas a enterar que hay un buen médico, ¿verdad? Y que está ofreciendo servicios y que esa persona, ¿verdad? Es muy reconocida y esa persona llega a la ciudad de Campeche. ¿Tú te imaginas de citas que esa persona va a tener? Va a ser muy demandada. Entonces, Jesucristo esa noche atendió a mucha gente. La Biblia no dice cuántos, pero dice que atendió a muchísimas personas. Y yo te quiero decir algo, Él se cansaba, Él se agotaba, porque era humano. Él sufría hambre y muchas veces pasado del estómago, ¿verdad? Por seguir atendiendo a la gente, ni comía. Pero fíjense, hermanos, hay algo bien impresionante en este capítulo. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. ¿Y qué dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Es decir, hermanos, Jesús no dijo, no tengo tiempo para orar. Hay mucha gente que sanar, hay mucha gente que ayudar, hay mucha gente que liberar. Su dependencia y el éxito de su ministerio estuvo en la dependencia de su Padre. Porque aún que él toda la noche y todo el día anterior había estado ajetreado, ocupado, demandado por toda la gente, tuvo que hacer una pausa. Y levantándose muy de mañana,
Antes de comenzar a sanar, antes de comenzar a predicar, antes de comenzar a trabajar, antes de comenzar a hacer cualquier otra cosa, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es muy triste, hermanos, cuando nosotros pensamos que la oración se le atribuye únicamente a Jesús, a los discípulos, a la gente muy espiritual, cuando el creyente le atribuye la oración a algunos pocos que tienen el don de la oración. Eso es un error. Vemos a Jesús sufriendo en su humanidad, no usando su poder divino para resistir todas estas tentaciones, y vemos únicamente que todo apunta a que su fortaleza y el poder soportar todas esas tentaciones venían únicamente de su relación con el Padre, del conocimiento que él tenía de su Padre y de la oración. Y aunque había mucho ministerial, él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y en un lugar desierto, donde no habían enfermos que sanar, donde no había gente que lo estuviese molestando, allí oraba. Y la gente ya lo estaba buscando. Da testimonio el texto que sigue, porque cuando lo hallaron, le dijeron: oye Jesús, todos te están buscando. Como decirle: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hay más gente que sanar, hay más gente que liberar. Mas él no les dijo nada. No es casualidad que Jesús, en la oración modelo de Mateo capítulo 6, verso 9 al 15, nos haya instruido a pedir al Padre el ser librados de las tentaciones. Dice así su palabra, Mateo 6, dice 6, 9. Acompáñame en tu Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vamos a leer únicamente. Vamos a leer a partir del verso 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tu reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Y es impresionante, mis hermanos, cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía la encomienda primordial en su vida de orar al Padre. La iglesia de hoy en día perece por falta de conocimiento, hermanos, como dice Oseas 4:6, pero también la iglesia perece por falta de oración. Hay un pecado, hermano, hay un pecado en el cual cayó el pueblo de Israel. Muchas veces, infinidad de veces, ese pecado en el cual todos nosotros anduvimos alguna vez en pos de él. Y este pecado abunda aún entre las iglesias. Y Dios nos advierte seriamente acerca de este pecado: la idolatría. La idolatría. Y yo no estoy hablando de tener una estatua, yo no estoy hablando de tener un santo, yo no estoy hablando de tener únicamente algo físico y esa estatua o esa imagen tú la adoras y te postras. Yo no estoy hablando únicamente de ese tipo de idolatría, porque eso es idolatría. Si nosotros leemos 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo hace una advertencia, hace una declaración muy interesante acerca de las tentaciones que
por cierto, nuestro hermano nos las compartió la semana pasada, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Le está diciendo a los hermanos de Corintio: oigan, ustedes hermanos de Corintio tienen que saber esto, las tentaciones que están pasando son humanas. Ni una tentación que están del orden de los humanos. Todos sufren tentaciones, ¿verdad?, de la carne. Todos sufren tentaciones, y cuando digo sufren es porque el cristiano sufre cuando es tentado. A diferencia de las personas que no conocen de Dios, cuando son tentados se despierta en ellos ese gozo, esa pasión por querer probar el pecado. Pero nosotros como hijos de Dios, las tentaciones, si bien en alguna manera pudieran, ¿verdad?, causar cierto placer el cometerlas, ¿verdad?, pero sufrimos cuando padecemos tentaciones, y más aún sufrimos cuando caemos en las tentaciones. Sufrimos el dolor de fallarle a nuestro Salvador, sufrimos porque se rompe esa relación directa que hay entre Dios y nosotros, sufrimos porque nuestro espíritu sabe que el Espíritu Santo se contrista, sufrimos porque comienza nuestra conciencia con la palabra de Dios que ya conoce a reclamar a nosotros que hemos pecado contra Dios. Sufrimos. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que ustedes están padeciendo es lo que padecen todos los humanos. Es algo que de alguna manera la humanidad está sometida a este tipo de tentaciones. Y luego les dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí es otra clave importante, hermano, cuando uno batalla con las tentaciones. Uno debe confiar no en su fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Cuando tú estés siendo tentado, en medio de las tinieblas, en medio de ese valle de sombra de muerte, tú debes de confiar en la fidelidad de Dios, hermanos. Él ya ha dicho esto: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto quiere decir, en otras palabras, que cuando uno peca y cae en tentación, es porque no confió en la fidelidad de Dios. Cuando uno peca y cae en tentación, es porque no ha tenido como suficiente la fidelidad de Dios y cede a la tentación. Pero aquí también quiero decirles algo importante, hermanos. El apóstol Pablo, antes de decir esta declaración, que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, les empieza a advertir sobre la idolatría. Y yo encontré esto bien interesante. ¿Por qué encontré esto bien interesante? Encontré bien interesante esto porque en este contexto el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Corinto de mirar con cuidado la manera en que ellos estaban viviendo, recordándoles algunos de los pecados en los cuales ellos cayeron y sus consecuencias, tales como idolatría, rebelión, murmuración. Y les cita los ejemplos del pueblo de Israel cuando cayeron en idolatría, cuando cayeron en rebelión y cuando cayeron en murmuración, haciéndoles saber que todo quedó registrado para ejemplo y amonestación de la iglesia. Y luego el verso 12, lee el verso 12 conmigo y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, la traducción lenguaje actual dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo.
creo yo que el apóstol Pablo estaba tratando de dar al orgullo y a la idolatría que había en ellos, en los corintios, de que creían que ellos no iban a pecar. Los corintios de alguna manera se sentían exentos de pecar, y el pecado estaba aquí en su confianza en sí mismos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no sobreconfiar en nosotros mismos, en decir yo voy a soportar, en ver tú que eso es una posible tentación, en que esa situación, esa escena que tú estás visualizando es potencialmente pecaminosa y tú digas lo voy a soportar. Eso es una especie de idolatría, confiar en ti mismo. Y yo creo que el apóstol Pablo por eso les dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y mira cómo la Biblia nos da luz en esto. Versículo 14 nos dice, por tanto, amados míos, huid ¿de qué? De la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner confianza en algo o en alguien que no sea Dios. Poner tu confianza para salvación, para respuesta, para socorro, rendir a Él honor y adoración que no sea Dios. Uno puede hacer un ídolo de su casa, por ejemplo. Uno puede hacer de un ídolo su vehículo. Uno puede hacer de un ídolo su empleo. Incluso uno puede hacer de un ídolo alguna persona o ser querido. ¿Por qué? Porque pone toda su confianza en esa persona. Porque aunque sabe que hay un Dios en los cielos que socorre, pone su confianza en esa persona. Y como hemos también sabido, uno puede hacer de un ídolo a un santo, uno puede hacer de un ídolo a alguna persona, ¿verdad?, que vivió una vida muy santa. Uno puede hacer de un ídolo a los ídolos que conocemos en la religión católica, María, José, el divino niño y tanta cosa, ¿verdad?, la Virgen y tantas cosas que la gente pone su confianza de esta manera, insultando a Dios, de esta manera haciendo a un lado a Dios. Entonces, hermanos, yo creo que un grande problema porque caemos en las tentaciones es porque somos idólatras, porque estamos confiando en nosotros mismos y por nuestra falta de dependencia a Dios reflejada en una falta de oración. Aquella persona que dice que es débil y no ora es todo lo contrario, se está creyendo muy fuerte, porque nuestra debilidad nos debe conducir a la oración. ¿Está de acuerdo conmigo? Si tú dices que eres débil y que te sientes débil y que estás por caer y que no sabes y que no vas a aguantar esta prueba y no estás orando, eres un débil, pero también eres un orgulloso. Porque el Hijo de Dios dobla sus rodillas y ora, Señor, ayúdame. Ora y lee la Biblia, lee el Salmo 27 y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿por qué de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, de esto se trata, usar la palabra de Dios para enfrentar al maligno. No quiere decir que tienes que memorizarte la Biblia para que tú seas un prominente predicador, un prominente orador de la Escritura. Eso no sirve de nada. Tú tienes que orar la Escritura. Esa es una clave en tu lucha con las tentaciones. Entonces el apóstol Pablo les dice, en otras palabras, acerca del versículo 12, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Todos estamos expuestos, dice Pablo. No se crean demasiado fuertes. Tengan cuidado de no hacer de ustedes mismos un ídolo. Les decía, tengan cuidado de no caer en la idolatría, tengan cuidado de caer en la idolatría, confiando en sus propias fuerzas. Por tanto, amados míos, verso 14, huid de la idolatría. Hermanos míos, Dios nos dice que no seremos tentados más allá de lo que no podamos resistir,
Pero si no estamos velando y orando, jamás, nunca lograremos en nuestras fuerzas resistir lo que sí podemos resistir. Quiero dar una conexión entre este texto, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quiero conectar este texto con Mateo, capítulo 26, versículo 41. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Está de acuerdo? La oración es sumamente importante para no entrar en la tentación. Pero si uno no ora, aunque las tentaciones no van a ser más fuertes de lo que yo no voy a poder resistir, si yo no oro voy a caer. Porque va ligado, porque Dios no nos está diciendo, no te preocupes, no vas a ser tentado más allá de lo que vas a resistir, porque esto haría una sobreconfianza en nosotros mismos. Yo diría, total, ¿para qué oro si yo sé que no voy a ser tentado más allá de lo que no voy a resistir? Pero por eso Dios les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto? Porque muchas de las tentaciones, aunque vienen de Satanás, muchas de las tentaciones provienen de nuestra concupiscencia, provienen de nuestro corazón corrompido por el pecado y que aún tiene vestigios adámicos. Cuando tú fuiste regenerado por el Espíritu Santo, Él cambió tu mente, Él cambió tu corazón y tu voluntad se inclina ahora a desear las cosas de arriba. Pero no te olvides que aún posees un cuerpo que batalla, que lucha, que tiene una guerra constante contra la carne, y que esa carne y que esos miembros se rebelan muchas veces contra lo que tú sabes que es correcto. Tú sabes que es incorrecto mirar, ¿verdad?, a una mujer, codiciar a una mujer. Tú sabes que es incorrecto, ¿verdad?, hacer negocios, ¿verdad?, no lícitos. Pero muchas veces se te es fácil hacerlo, ¿verdad? Y tú te das cuenta de que terminas haciendo lo que tu mente reprueba. Por tanto, hermanos, la resistencia ante las tentaciones depende de nuestra oración. Dios no quiere que tú seas un todopoderoso y que te sientas inmune a las tentaciones. Por eso Jesús ora y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús no ora y dice, Señor, el pan para una semana, dámelo hoy. Dios establece de sus hijos para Él una dependencia continua. Y no porque Dios quiera sentirse muy dependiente, sino porque realmente así somos, hermanos. El ser humano necesita cada día de la fuente de la vida, que es Jesús. Somos seres humanos que necesitamos todo el tiempo estar pegados a la vid, porque si no morimos. Hermanos, así que ve lo que dice el apóstol Pedro. Esto es bien interesante, porque el apóstol Pedro, está escribiendo esta carta a los ancianos. Es decir, que los pastores están expuestos a las tentaciones también. No creas tú eso es una mentira. Los pastores, la gente que está cuidando del rebaño, también tiene que ser sobria y velar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro comienza a decirles una serie de recomendaciones a los ancianos. Les dice primero que cuiden del rebaño, ¿verdad?, por amor, no por obligación. Les dice también, ¿verdad?, que apacienten el rebaño y les da una serie de recomendaciones hasta llegar al versículo 8, donde les dice, sed sobrios. ¿Y qué significa sed sobrio? Bueno, pues lo contrario a la sobriedad es la ebriedad. Cuando una persona está ebria, no tiene sus 5 sentidos al 100%. Esa persona puede, ¿verdad?, puede ser lenta. Esa persona puede hablar de una manera muy sin sentido. Esa persona puede incluso tropezar porque pierde el equilibrio, ¿verdad? Incluso esa persona puede llegar a actuar de maneras que nunca lo haría en público y que nunca su corazón se atrevería a manifestar. Y el apóstol Pedro le dice a los ancianos aquí, a través de esta
de esta carta. Les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús fue tentado por el mismo Satanás. ¿Quién crees que eres tú para no ser sometido a tentaciones de ese tipo, hermano? Jesús oraba y dependía de Dios. ¿Crees tú que eres más poderoso que Jesús como para no depender de Dios a través de la oración? Sed sobrios, les dice, sean sobrios, esténse atentos, no se duerman, velen, les dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, este texto normalmente nosotros decimos: Satanás es como un león, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Satanás es como un león pero sin dientes, porque no puede hacerte nada. Mentira. Satanás, si tú descuidas tu vida de oración, puede arrastrarte al pecado a tal grado que tu vida se ve afectada y tu relación con Dios se ve afectada. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Él tiene poder, hermanos, pero recuerden lo que leímos al principio en el libro de Hebreos, capítulo 3. ¿Qué leímos? Que Él es poderoso. ¿Quién? Jesús. Hebreos 2, perdón. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Resistimos, hermanos, huimos del pecado y las tentaciones porque amamos a nuestro Señor y no queremos fallarle. Y para la gloria de Él lo hacemos. Trae gloria a Él porque teniendo una voluntad, tú tienes una voluntad, pero teniendo una voluntad, la sujetamos libremente a su voluntad. Porque aunque sabemos que podemos resistir, reconocemos que incluso nuestra humana fuerza proviene de Él. Y más aún, nuestra fuerza es dotada de poder divino para enfrentar cada terrible tentación. Esta fue la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia y principalmente a los ancianos que no están exentos de caer en tentación. Fíjense, hermanos, cuando Jesús les dice a la iglesia y les dice que oren así, y luego les dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Cuando Él ora esta frase, al final dice: porque tuya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿por qué es que nosotros resistimos? ¿Por qué tenemos que pedir que Dios nos libre de las tentaciones? Porque de Él es la gloria. Porque si tú resistes y eres librado para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder. De Él viene el poder. Y quiero decirte también, hay una clave también para que nosotros podamos resistir las tentaciones. Y los apóstoles jamás fueron independientes en su lucha con las tentaciones. Ya vimos, hermanos, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Ya vimos la importancia de velar y orar, y que aún cuando nuestra vida puede estar llena de muchas ocupaciones, el trabajo, la casa, los quehaceres, ¿verdad? Los compromisos y tantas cosas, vimos que Jesús nos enseñó con su ejemplo de oración que Él oraba. Y aún cuando Él esté muy cansado, Él sabía que tenía este encuentro con su Padre. Hermanos, Él no oraba como una simple cumplir con una obligación espiritual. Él necesitaba de su Padre. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo muy importante con respecto a las... Es importante que oremos unos por otros. Tú tienes necesidades. Ponte a pensar en esto. Tienes tentaciones. Estás pasando por pruebas y tentaciones. Ponte a pensar en esto. ¿Qué estará pasando aquello hermano que me contó la semana pasada, que estaba enfermo tal vez?
¿Qué estará pasando la hermana que vive tal vez a unas cuadras de mi casa? ¿Qué estará pasando el hermano que ya no está aquí con nosotros en la iglesia? ¿Qué estará pasando aquel hermano que ya no viene a la congregación? Ponte a pensar, hermano. No eres el único que está siendo sometido a pruebas. Tú estás siendo sometido a muchas pruebas, pero no sabes a qué pruebas está siendo sometido tu hermano que está al lado tuyo. Y una clave que el apóstol Pablo y en general la iglesia cristiana hizo es que la lucharon juntos. Por ejemplo, los apóstoles de Cristo, en especial el apóstol Pablo, jamás dejaron de prescindir de las oraciones del pueblo en su lucha ministerial. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 25, el apóstol Pablo termina esta carta diciendo: hermanos, oren por nosotros. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, Pablo les dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Verso 3, pero fiel es Dios, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Nuevamente, ¿de dónde viene nuestra protección? ¿De dónde viene nuestra resistencia? De su fidelidad, que Él nos afirmará y nos guardará del mal. Hay un texto tan hermoso, hermanos, que al final quiero tocar ese texto, al final. Y vea que dice Colosenses capítulo 4, nuevamente el apóstol Pablo pidiéndole a su iglesia: oren por nosotros. Colosenses 4, verso 2 les dice: perseveren en la oración. Acompáñame a ese texto porque quiero decir unas cuestiones muy importantes con respecto a este texto. Colosenses 4, 2 y 3. Y es bien importante este texto, hermanos, porque creo que es algo en lo que muy probablemente nosotros fallamos. Hay un pastor que he estado leyendo un libro que se llama Cuando no deseo a Dios, y él dice que la mayoría de los cristianos dejan de leer su Biblia. La mayoría de los cristianos dejan de leer su Biblia y de orar, no porque voluntariamente no desean el favor de Dios o no quieran tener una relación con Dios. ¿Sí me explico? Nadie de nosotros que está aquí en su sano juicio como cristianos dice: no quiero nada de Dios, no me interesa, sino que el afán, las ocupaciones van haciendo que perdamos la importancia de vida y comencemos a llenar nuestra vida de un sinfín de actividades que dejan a la oración a un lado. Entonces, la espiritualidad del creyente se pierde, no porque el creyente no desea una relación con Jesús, sino se pierde por falta de disciplina. Nadie en sus planes, en su agenda, en sus pendientes pone orar. Todos ponemos recoger esto, hacer este pago, hacer esto otro, ir a esto, ir a hacer esto, no sé qué, pero nadie dice orar. Tiempo de oración, tiempo de meditación, y vamos dejando y vamos sacando de nuestras agendas lo más importante de la vida, mis hermanos. Pablo le dice a los colosenses: perseverad en la oración, perseverad en la oración. Y fíjate, esta palabra, hermano, es bien interesante, porque esta palabra perseverad en el original, en el griego, quiere decir diligente, ser diligentemente constante, ser diligentemente constante en la oración. Y algo más importante, ser formal en la oración. ¿Cuántos de nosotros no nos gustan, al contrario, cuántos de nosotros nos gustan las cosas formales?
¿Cuántos de nosotros siempre queremos que algo sea formal? Que las personas sean formal, que nos ofrezcan un servicio formal, ¿verdad? Que haya un culto aquí en la iglesia formal. Nos gusta la formalidad. Pues bueno, Jesús, Dios, a través del apóstol Pablo nos está diciendo, sean formales en la oración. Qué impresionante. Sean diligentemente constantes y formales. Yo ponía un ejemplo a los jóvenes cuando enseñé este texto. ¿Cuántos de ustedes, si fueran al cine, por ejemplo, y de repente a los 10 minutos de la película falla y dejan de transmitir la película y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Y simplemente el cine les dice, miren, pues el joven que venía a transmitir la película no vino. Y otra persona estaba ahí, pero pues no sabe qué hacer, no sabe cómo funciona. ¿Tú creerías que eso es formal? ¿Tú creerías que ese cine o a lo mejor aquel gerente es una persona formal? Definitivamente no. Todos se enfadarían y todos dijeran, quiero que me devuelvan mi dinero. Aquí no hay formalidad. O que tú llegues al cine y que pase la hora y la película no comience, ¿verdad? ¿Tú te imaginas qué Dios piensa sobre nuestras oraciones? ¿Tú te imaginas qué Dios piensa sobre la formalidad que tú tienes en tu oración? Dios nos está llamando, hermanos, a una oración formal. Perseverad en la oración. Les está diciendo a los colosenses, colosenses, sean constantes y formales en la oración. Luego dice, velando en ella, ¿con qué? Con acciones de gracias, con acción de gracias. Y luego aquí, a donde yo venía a enseñar este texto, orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, atribuía su éxito no solamente a su vida espiritual, sino a las oraciones de sus hermanos. Tú debes saber, hermano, hermana en Cristo, que tú necesitas de las oraciones de tus hermanos. Tú debes saber, hermano en Cristo, que tu hermano necesita de tus oraciones y que muy probablemente cuando tú estés doblando tus rodillas, aunque le das gracias a Dios y al mismo tiempo que le das gracias a Dios, estás orando por tu hermana que está pasando por enfermedad, estás orando por tu hermano que sabes que no tiene empleo, estás orando por tu hermano que sabes que ha perdido a lo mejor a un ser querido. Y si tú haces eso formal, esto hace, hermanos, una iglesia fuerte. Y dice el apóstol Pablo, orando también por mí y por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esto es importante, hermanos, en la lucha de las tinieblas, de las tentaciones. La oración unos por otros es importante. Los apóstoles reconocieron. Y por último, hermanos, algo que yo quiero hacer mucho énfasis: orar la palabra de Dios. Muchas veces oramos y ya pasaron 3, 5, 10 minutos y ya no sabemos ni qué orar y estamos repitiendo lo mismo y estamos orando de manera monótona y sin pasión alguna. El mejor ejemplo que Jesús nos deja al enfrentar las tentaciones en Mateo capítulo 4 es que su oración y que su respuesta ante las tentaciones fue la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo, convierte este piedras en pan, Jesús responde y les dice, no solo de pan vive el hombre. Cuando Satanás le dice, arrójate y que Dios mande sus ángeles para que te recojan, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando Satanás le dice, te daré todos estos reinos y la gloria de ellos si postrado te adorares, Jesús le responde con la palabra y le dice que no te postrarás a otros dioses, sino solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él honrarás. Orar la palabra de Dios, hermanos, para que nuestra oración sea luz en las tinieblas, debemos orar la palabra de Dios. Toma un salmo y ora ese salmo. Si no sabes cómo orar, ora ese salmo. Y eso lo vemos claramente
Como les digo, en la vida de Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, no hay mejor oración que la oración de un corazón que medita en la palabra del Señor. Esto nos asegurará siempre pedir en la dirección correcta, de manera eficaz y conforme a su voluntad. Durante una semana los jóvenes estuvimos orando a través del Salmo 27. Y algunos de ellos experimentaron que su oración monótona de 5 minutos pudo llegar a ser una oración con un sentido más claro, directo y con una comunicación más fluida con Dios. Yo te aconsejo esto: si tú te das cuenta de que en tu oración es muy monótona, de que te levantas en la mañana, ¿verdad? Y no sabes ni siquiera cómo orar, y a lo mejor estás pidiendo siempre de la misma manera, toma un salmo y antes de empezar a orar, lee el salmo y posteriormente, meditando en ese salmo, ora. Eso te va a ayudar muchísimo. Ora, pero ora la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues esto es el mensaje de este domingo. Espero en Dios, hermanos, que sea de edificación para tu vida y que tú puedas usar este recurso que Jesús usó, la oración y la palabra de Dios, para vencer las tinieblas de las tentaciones. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Mi Dios, gracias te doy por tu iglesia amada, Señor. Aquella iglesia que tú has comprado con tu sangre. Mi Dios, tenemos un llamado a vivir para tu gloria, a predicar tu palabra y a presentar cada día nuestras vidas, mi Dios, como un sacrificio santo, vivo y agradable para ti. Pero no ignoramos, Señor, que todos los días, a cada instante, estamos sometidos a muchas tentaciones. De los ojos, tentaciones de la carne, los pensamientos, tentaciones, Señor, incluso que parecen inocentes, pero que nos llevan a confiar en nosotros mismos, que nos llevan a poner nuestra confianza en alguien más, que nos llevan, Señor, a la idolatría. Y no, mi Dios, tú liberaste a Israel de Egipto, tú liberaste a Israel de esa nación y los libraste, Señor, para que ellos fueran a adorarte. Así también tú nos libraste de esa esclavitud del pecado, mi Dios, para que te podamos adorar. Y mi Dios, nos has dado herramientas, nos has dado armas poderosas para poder mantenernos en santidad y alejados y libres de las tentaciones, mi Dios. Tu palabra me dice que yo ya no soy un esclavo del pecado, que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y por tanto el pecado no se debe enseñorear de mí. Líbranos, Señor, de creer las mentiras de Satanás, de que somos víctimas, de que somos seres que hemos sido abandonados, de que ya no podemos más, de que estamos arruinados, Señor. Líbranos de esa mentalidad, mi Dios, y que podamos confiar en tus promesas, de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro alto refugio, que has pagado el precio, que somos aceptos por tu sangre, que hemos sido lavados, Señor, y que si pecaremos, abogado tenemos delante de ti, mi Dios, que no hay prueba que no podamos resistir, y que si estamos perseverando en oración, mi Dios, velando, Padre, venceremos las pruebas y las tentaciones, mi Dios. Que no creamos las mentiras del maligno, mi Dios, sino creamos lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que aquel que padeció, mi Dios, entiende mis necesidades y mis tentaciones, Señor, y es poderoso para socorrer a los que son tentados, Señor. Gracias por tus promesas, en ellas queremos descansar y ellas queremos y queremos que ellas guíen nuestras oraciones, Señor. No nuestra mente, no nuestros pensamientos humanos, Señor, sino tu palabra sature nuestras oraciones. Señor, que
lo que tú nos has hablado hoy nos sirva para nuestra vida diaria, nos sirva para enseñarlos a otros, Señor, y para que podamos, Señor, vencer las tentaciones, Padre. Gracias, Señor, y que todo lo que hagamos sea para traerte gloria y más gloria a ti, Señor. Tuya es la gloria, el poder y la honra, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando este hermoso canto. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
gracias a Dios porque nos ha libertado del pecado. Y como se mencionaba en un principio, hoy se festeja, ¿verdad?, la libertad, la independencia de nuestro país. Y nosotros también todos los días, cada día, hermanos, debemos festejar nuestra dependencia de Dios y nuestra libertad del pecado. Amén. Oremos para concluir. Inclinen su rostro y vamos a orar para terminar. Gracias por este domingo lleno de ti, mi Dios. Nos vamos llenos de tu palabra y tu bendición. Ruego, Padre, que tú bendigas a tu iglesia. Ruego, Señor, que tu gracia, tu amor, mi Dios, y tu fidelidad nos guarden de todo pecado y tentación. Mi Dios, que tu palabra quede escrita en nuestros corazones y que tengamos, mi Dios, en nuestra mente llevarla por obra. Señor, guarda a tu iglesia, bendícelos en todas sus obras que ellos emprendan. Bendícelos, Señor, en el día de mañana, que ellos empiecen, Padre, su día en oración, como Jesús nos enseñó. Señor, te pido por los hermanos que no vinieron, por aquellos hermanos que están pasando pruebas, dificultades, Señor. Quiero orar por la hermana Elizabeth, Señor, ella está enferma. Nuevamente tiene dificultades en sus riñones y tiene también dolencias, Padre. Bendice a ella, a su nieta Belén, a su hijo Román. Bendice, Señor, también a nuestra hermana Martita y a nuestro hermano Oscar, que extrañamos su presencia el día de hoy. Señor, guárdalos de las enfermedades y las luchas que ellos enfrentan. Gracias, Señor, te damos por la vida de nuestra hermana Alicia. Mi Dios, sabemos que ella también lucha día a día, Padre, por trabajar y tener salud, Señor. Ayúdala, Señor, y dale de tu fuerza. Ayúdala, Señor, a enfrentar cada tentación con tu palabra. Bendice, mi Dios, a nuestro hermano Carmelo, quien está siempre en nuestras oraciones, Señor, teniendo él, mi Dios, su confianza puesta en ti. Ayúdalo, Padre, ante todas las enfermedades que él padece, Señor. Ayúdalos, Señor, porque muy seguramente él también pasa debilidades, tentaciones y pruebas. Bendice, Señor, nuestros hermanos de Champotón que también no pudieron estar hoy aquí, mi Dios. Guárdalos, cuídalos. Y en especial al hermano Luis Pérez, Señor, quien está involucrado, Señor, en política, mi Dios. Sabemos que tú también te puedes glorificar a través de esos medios, Señor. Que sea luz, que sea, mi Dios, la diferencia donde él esté y Laura. Oramos por nuestro hermano David, por su esposa, por sus hijos, quienes también estuvieron con nosotros el día de hoy. Guárdalos, Señor. Oramos por los jóvenes de esta iglesia, mi Dios, por Concho, por Francisco. Oro, Señor, por Miriam, Keren, Vicente, Manuel, que no estuvieron aquí, Señor, por Paola, por Raúl, por cada joven, Señor, de esta congregación, por Leo, mi Dios. Gracias por sus vidas. Bendice a Laurita y a Dayana y permíteles estar aquí, si tú permites, el próximo sábado, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por tu fidelidad. Y tú sabes, Señor, los demás hermanos que no estoy mencionando, nuestro hermano José, Chan, ayúdalo y bendícelo, Señor. Los hermanos que no pudieron venir hoy, bendice a toda tu iglesia aquí presente. Cada hermano que aquí está, mi Dios, bendícelo, Señor. Ayúdalo en sus pruebas, en sus tentaciones y necesidades, Señor, que recurran a ti, mi Dios. Y este consejo que nos da tu palabra, huir de la idolatría, mi Dios, está vigente para nosotros también. Guarda nuestras familias, bendice a cada cabeza de hogar, a cada mujer, mi Dios. Oro por la hermana Isla, por su hija. Oro, mi Dios, por tu iglesia. Padre Santo, que estemos en oración
unos a otros, unos por otros en esta semana, mi Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Luisito también. Bendícelo también a él, a su madre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Quisiera que saluden a su hermano. Quisiera que se bendigan mutuamente. Sé que no mencioné a todos, pero ustedes saben quiénes me faltaron, para que los tengan presentes en sus oraciones.